Hola y bienvenidos a la clase 0 de Nail Art Materiales, parte 1. Voy a empezar practicando directamente sobre el tip, ya que tiene la forma más parecida a una uña natural. Podemos practicar sobre papel, pero hay que tener en cuenta la curvatura de la uña, por lo que es recomendable empezar a practicar con esa curvatura lo antes posible. Doy 2 capas de color blanco, secando 1 minuto entre ellas y matifico con top coat mate para que resulte más fácil pintar sobre la superficie de la uña. Pero antes de continuar me gustaría aclarar varios conceptos. Los pinceles pueden estar compuestos por distintos materiales dependiendo del tipo de pelo. Los de pelo natural retienen más tiempo el material, por lo que son perfectos para sombrear, acuarela o acrílicos. Son más delicados, más caros, no es recomendable usar acetona y suelen ser de pelo Kolinsky. Hoy voy a trabajar con los sintéticos. El material fluye más con este tipo de pelo, por lo que son perfectos para gel, delineados, detalles, son más baratos y más resistentes. También podemos encontrar pinceles con mezcla de pelo sintético y natural. Dependiendo de la forma del pelo, podemos realizar distintas decoraciones, que ahora vamos a ver más adelante. También he añadido otras herramientas que no son pinceles, pero pueden resultar muy útiles a la hora de realizar nuestras decoraciones, como los dots o los lápices de cera. Como he comentado anteriormente, hoy vamos a trabajar con los de pelo sintético, pero antes vamos a preparar la mesa de trabajo. Necesito un recipiente para depositar el gel painting, un papel absorbente, un vasito con acetona o alcohol, mucho mejor si es alcohol, y un gel con el que vamos a pintar. Deposito una pequeña cantidad de producto en el recipiente y vamos a empezar con los pinceles liner. Es importante que a la hora de limpiar el pincel no lo empujes contra el culo del vaso porque lo podemos deformar. Es mejor frotar con la pared del vaso con movimientos circulares hasta separar todos los pelos y dejar el pincel limpio. El pincel liner es largo, lo utilizamos para líneas, florituras, delineados. Impregnamos todo el pincel y arrastramos para que el producto quede uniforme y no haya excesos en la punta. Fíjate bien en la posición, utilizo todo el pincel. Como ves, este pincel es casi igual de largo que la uña y es muy fácil realizar la línea completamente hasta abajo. Ahora voy a utilizar un pincel liner más corto. La función es la misma, pero la línea saldrá más corta. Utilizamos un largo u otro en función a nuestras necesidades en cada momento. Si necesitamos hacer líneas largas, mejor utilizar un pincel liner largo y si necesitamos líneas más cortas, utilizaremos un pincel liner corto para tener más precisión. Este pincel es más fino de grosor, por lo que hará líneas más finas. Recuerda que para tomar el producto no lo tomamos así de punta, tomamos el producto con todo el pincel inclinado y arrastro para repartir el producto y que quede uniforme y sin excesos. Y dependiendo de la presión que hagas con el pincel, puedes crear diferentes grosores de líneas con el mismo pincel. A más presión, líneas más gruesas, a menos presión, líneas más delgadas. Este otro pincel también es liner, pero más grueso. Te recomiendo que practiques con diferentes largos y grosores para más tarde saber elegir bien cuando estés realizando tus diseños a mano alzada. Como ves, con este pincel es más complicado hacer la línea hasta abajo del todo porque es más corto. Este pincel es mejor para realizar líneas más cortas. Con estos pinceles también podemos hacer florituras. Para líneas rectas siempre utilizamos todo el pincel y para líneas curvas solo utilizamos la punta. Dependiendo del tamaño de la floritura utilizaremos un pincel más largo o más corto. Como
Como he comentado antes, la uña no es una superficie plana, tiene curvatura, por lo que te recomiendo practicar líneas verticales, diagonales y horizontales para soltar la mano cada vez más. También te puede servir de ayuda a realizar líneas paralelas con pinceles de distintos grosores. Para realizar líneas horizontales puedes empezar desde un lateral hasta el centro y desde el centro hasta el otro lateral, o desde el centro hacia un lateral y luego desde el centro hacia el otro lateral. Te recomiendo que practiques con diferentes largos y grosores hasta encontrar el más adecuado a la curvatura de la uña. Y que practiques con diferentes patrones, aunque sean abstractos y no queden perfectos, para ir soltando tu mano poco a poco. Recuerda que para líneas rectas utilizamos todo el pincel y para líneas curvas solo la punta, y utilizamos un largo u otro dependiendo del tamaño de la floritura. Otra manera de practicar es realizar trazos sin levantar el pincel, como estos de aquí abajo. A continuación voy a trabajar con los pinceles de detalle. Son mucho más cortos que los pinceles liner y su nombre indican para qué sirven. Siempre los utilizamos vertical a la uña y tomamos producto solo con la punta, totalmente al contrario que el pincel liner que hemos visto anteriormente. También los podemos encontrar con el nombre de redondo o punto y sirven para hacer detalles muy pequeños. También los podemos utilizar para realizar líneas, evidentemente más cortas que con el pincel liner, y dependiendo de la presión serán más gruesas o más delgadas. Como he comentado anteriormente, podemos realizar detalles muy pequeños con el pincel en vertical. Este otro pincel es un poquito más largo y su función es exactamente la misma, pero para detalles un poco más grandes. Como con el pincel liner, te recomiendo que realices distintos detalles con diferentes grosores para ir descubriendo qué pincel es mejor para cada situación. Este otro es más largo y tiene la punta recta, muy útil para líneas y detalles rectos, por lo que resulta más difícil realizar líneas curvas con más precisión. A diferencia de este otro, que tiene la punta curva y resulta de gran ayuda a la hora de realizar líneas curvas. Estos son cortos pero tienen más grosor y me gusta utilizarlos para colorear espacios pequeños más rápido y con más precisión.
El siguiente pincel es este con forma de abanico. Es un pincel muy versátil que podemos utilizar para diferentes decoraciones, como por ejemplo manchas irregulares, mezclar o emborronar colores, también puede resultar muy útil a la hora de aplicar purpurina, tomando un poco de producto y depositándolo a toquecitos o para eliminar los excesos. Y por último, y no menos importante, lo podemos utilizar para realizar el efecto ombre. Este efecto consiste en realizar un degradado con 2 o más colores mezclándolos con movimientos en zigzag. Arrastramos el producto de manera que en una parte quede más pigmento y en la otra vaya perdiendo intensidad hasta mezclarse con el segundo color, el blanco en este caso. El siguiente pincel es el redondo o lengua de gato. Se puede utilizar como brocha para pintar la uña por su punta redondeada, ya que ayuda a pintar con precisión cerca de cutícula. Muy útil si la brocha del esmalte está deteriorada o para pintar con gel. Los puedes encontrar de diferentes tamaños y también se pueden utilizar para adornos florales, sombreados o dar forma al poligel. Este que tiene un tamaño más grande lo utilizo para pintar toda la uña. El mediano me gusta para trabajar con poligel y colorear, y el pequeño para colorear espacios más pequeños y sombrear. El siguiente pincel es plano cuadrado. Es muy útil para mezclar colores, realizar degradados como el efecto ombre y para realizar flores con la técnica de pincelada o one stroke. Gracias a su forma cuadrada es muy fácil difuminar colores, primero mojando una puntita de un color y otra punta de otro color y descargando sobre una superficie hasta difuminar el color por completo. El pincel plano diagonal es útil para realizar flores con volumen y líneas diagonales y perfecto para manicura francesa. El pincel plano con pelitos es perfecto para realizar degradados, igual que el de abanico, pero al tener un tamaño más pequeño es más fácil no manchar el dedo y trabajar más rápido y con más precisión. Este pincel es redondo con punta, gracias a su forma es muy útil para realizar flores, flores en 3D con acrílico y sombreados. Este tipo de pétalo es súper fácil de realizar, fíjate bien, primero presionamos y levantamos y ya está hecho el pétalo. Todos estos pinceles y técnicas los iremos poniendo a prueba en los siguientes vídeos. No te pierdas la parte 2 donde vamos a ver la diferencia entre esmalte tradicional, semipermanente y acrílico y cómo afecta eso a nuestros diseños.
Por último tenemos los dots, que son súper útiles para realizar flores fáciles, puntos de distintos tamaños, corazones o limpiar la zona de cutícula o piel cuando te sales con el esmalte. Como puedes ver, es súper fácil realizar flores y corazones. Otro efecto muy fácil de conseguir con el dot es este. Doy una capa de esmalte nacarado por toda la uña y a continuación, con ayuda del dot, realizo movimientos circulares. Y para terminar tenemos los lápices de cera. Los podemos encontrar más caros, más baratos, más bonitos, más simples. Este me costó como 20 céntimos, pero la función es la misma. Es súper útil a la hora de recoger las decoraciones, ya que gracias a su punta de cera las piedritas se quedan pegadas. Para finalizar la clase, vamos a ver cómo limpiar y guardar los pinceles para mantenerlos por más tiempo. Necesitamos un papel absorbente y un vasito con limpiador para pinceles. También podemos usar monómero o alcohol. Yo suelo utilizar monómero. Impregnamos bien el pincel en el líquido, previamente limpio de pintura, y lo secamos arrastrando muy suavemente sobre el papel para que el pelo quede lo más plano posible. Aquí podéis apreciar la diferencia entre antes y después de impregnar el pincel en monómero. Para limpiar el pincel de pintura, primero retiramos el exceso y, como expliqué al principio de la clase, no empujamos el pincel hacia el recipiente, sino que frotamos con movimientos circulares hasta separar y limpiar el pelo por completo. Limpiamos el pincel con alcohol o acetona y después impregnamos en monómero, realizando movimientos circulares para impregnar bien el pincel y secando sobre la servilleta absorbente, arrastrando suavemente con movimientos circulares para dejar el pincel lo más finito posible. Una vez secos, los vamos a sellar con top coat.
Este último paso dejará tus pinceles como nuevos. Solo tienes que impregnar muy bien el pincel con Top Coat y limpiarlo de la misma forma que hicimos con el monómero. Intentamos retirar el máximo posible de producto. Ten mucho cuidado de que no reciban luz ultravioleta después de aplicar Top Coat y guárdalos directamente en su funda hasta la siguiente decoración y límpialos muy bien antes de usar nuevamente. Espero que te haya gustado la clase y te animes a probar con tus propios diseños. Recuerda que todo es cuestión de práctica y si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Suscríbete y regálame un like. Nos vemos en la parte 2. ¡Chao!